Pero, digamos, un régimen comunista, socialista propiamente, un periodo presidente o tal, no hemos tenido. No, para nada, para nada. No, Velasco fue un reformista. Velasco fue un reformista, ¿no? Digamos, es un gobierno revolucionario, pero se movió dentro de ciertos parámetros, ¿no? A menos que O quieras. sea que todo esto que hemos estado hablando ha sido parte es- de, bueno, tú ya lo editarás, me imagino. Sí, usualmente te cuento que no edito y es parte de la naturalidad del programa, además. Perfecto, Así que si no te incomoda, yo puedo proceder a comentarte un par de cosas también que tengo pendientes. perfecto, perfecto. La primera, revisando ya el libro, la República Agrietada, que es la que nos une, me encanta que es un libro tan musical, que tiene, no solo tiene los QRs para las canciones, tiene hasta en el índice, ya tú te vas topando con títulos de canciones, referencias a canciones, combinas desde Cohen hasta salsas como de La Voz, como Fruco y sus Tesos, te vas a la nueva ola con Roberto Carlos, me hace pensar en lo musical que eres, ¿no? Sí, ahí un poco lo comento, ¿no? Que mi papá era muy musical, ¿no? Ujú, Y entonces mi papá tenía este tipo de personalidad que le gustaban los clásicos, pero le gustaba los quipus, por ejemplo, ujú, ¿no? Y en mi casa se escuchaban los quipus, se escuchaba tango, ¿no? Los tangos estos de Miguel Caló, que ujú. son tan fuertes porque me recuerdan mucho a mi mamá. Y paralelamente en mi tarea como historiadora, para escribir, pongo música. ¿No? Entonces yo creo que ahí se me ha ido desarrollando y como buena setentera, ochentera, que Ujú. yo creo que ha sido las mejores décadas de la música rock, tanto en español como en inglés, y tengo un hijo músico. Entonces, toda esa combinación ha hecho de que piense la música como, porque ¿qué pasa? ¿No? La música te abre cajas. ¿No? Te abre cajas de recuerdos, de momentos, de situaciones. Claro. Y yo creo que el libro es un libro como de bastante memoria, ¿no? De memoria personal, pero también de memoria colectiva. Y tiene de todo, desde cosas personales, como mencionabas, hasta cosas, hechos históricos, analizados de un punto de vista muy tuyo, muy propio. Hablabas de tu madre hace un momento y recordaba en las primeras páginas del libro, hay algunos, algunos segmentos dedicados a ella. Una valentía notable, una manera de aconsejarte, de decirte esa frase de guarda tus lágrimas para los momentos que los ameriten, ¿no? Algo así. Claro, ella, como digo, fue una hija de la crisis, ¿no? Del 29. Entonces Ujú. ella se cría, estas niñas que vieron morir a las hermanas, que vieron al papá perder el trabajo, ¿no? Entonces se van fortaleciendo, digamos, en esas crisis tan profundas. Y ella era una mujer que hacía las cosas, o sea, que no era como la típica mamá cariñosa de caricias, pero nunca te estaba faltando tu budín en el horno, la casa súper limpiecita, el olor a las flores, ¿no? Entonces, una persona de muchos gestos, ella creo que es la que es mi ancla a tierra, mi mamá. Ujú. Y por eso la recuerdo tanto con los tangos, porque los últimos meses que pasé con ella la pasamos viendo películas románticas que le encantaban y escuchando los tangos. Y eso prueba además algo que intuyo del libro, que es, para ser una mujer historiadora, eres optimista, que a veces parece una receta difícil de encontrar. A veces uno pensaría que alguien que conoce tanto la historia debería pues de alguna manera dejarse embargar por cierto pesimismo, ¿no? O algo por el estilo después de haber visto tantas cosas. Y probablemente es nuevamente la referencia de mi mamá, ¿no? De que Ujú, ella representa a estas mujeres peruanas, ¿no? Que tienen esta frase, salir adelante, ¿no? Es una frase que la encuentras en todos los sectores sociales, ¿no? Hay que salir adelante, no hay que dejarse rendir, ¿no? Entonces yo creo que esa visión que tenía ella, una persona de mucha fe, ¿no? Ella tenía fe en la vida, le encantaba la vida, ¿no? Siempre decía, qué lindo es vivir, decía mi mamá. ujú. Hasta el final peleó contra un cáncer muy fuerte. Entonces probablemente está mi parte de historiadora con esta parte un poco dark, ¿no? De que ya nos vamos a caer al abismo, ¿no? Como nos han hecho recordar hace poco, estamos mirando el abismo. Bueno, estamos mirando el abismo desde siempre, pero como digo yo, no nos atrevemos a tirarnos porque adoramos la vida. O sea, el peruano ama la vida, ¿no? Ama la comida, ama los amigos, el partido de fútbol. Entonces yo creo que también es un poco tomarle el pulso al país y no vivir en estas nubes teóricas, catastróficas, ¿no? Porque el Perú siempre ha respondido a los desafíos. Seguro que sí. Me hace pensar el título La República Agrietada.
de que realmente somos un país cuya república sí, de alguna manera, sí se constituyó, sí se concretó, el sueño sí se realizó, solamente que ahora en un punto empezó a corroerse, y es una idea que de repente es distinta a la de otros que dicen que el Perú más bien es una república a medio hacer, que nunca se terminó de concluir un sueño a medias, ¿no? Yo creo que nace con sus grietas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, lo que me gusta de Cohen es ese realismo en reconocer que vivimos en un mundo imperfecto, ¿no? Claro. Entonces todo tiene una grieta, dice él, ¿no? Entonces, si la asumes como grieta, como tú dices, o sea, nace con sus contradicciones, sus problemas, pero nace con esperanza. Entonces, yo creo que los que hacen la primera constitución, los que la fundan, Sánchez Carrión, montones de provincianos, están pensando, pues, como decía Sánchez Carrión, que tanto me conmueve, en las calles que están empedradas de plata. O Ujú. sea, él tenía ese sueño utópico, ¿no? Por eso mi libro, La Utopía Republicana. Pero paralelamente que en esa grieta está, digamos, la vida misma, ¿no? Un poco el valle de lágrimas, como decía mi mamá, que es la vida, pero que tú lo vas mejorando, lo vas perfeccionando. Entonces yo creo que, y como digo yo en un momento de mi relato, ¿no? Puedes resanar la grieta, ¿no? Con esta técnica japonesa que planteo que la resanas y no significa que desaparece, sino Ujú. que va a ser parte de ti. O sea, es una pieza única porque va a mostrar tus tragedias, tus dolores y en ese aceptarte, yo creo que ahí está la palabra, en ese aceptarte con tus luces y tus sombras, probablemente esté el destino del Perú. O sea, no querer ser una cosa perfectamente hecha, ¿no? Sino reconocer nuestras exclusiones, pero también reconocer el optimismo del peruano. O sea, yo creo que el peruano es un ser que tiene esperanza en la vida, ¿no? Seguro que sí. En un punto que me gustaría recordar o comentar con la gente, la parte de Bicentenario Republicano, dolor, resiliencia y esperanza. Tú haces una suerte de diagnóstico y dices, si tuviera que enumerar algunas de las razones por las cuales una república fundada por provincianos bien intencionados, aunque carentes de experiencia política, no logró sus objetivos, que eran encomiables, mencionaría uno, el desinterés por el bien común; dos, el desprecio por el otro, a quien se considera inferior; y tres, una incapacidad de tender puentes con los que discrepan de uno. Este diagnóstico cumple 200 años. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque yo pienso que la discusión del bien común no es una discusión del presente, ¿no? Es como que parece que es una palabra que la estamos instalando, ¿no? Siempre me acuerdo, tú probablemente eras muy joven o de repente no habías nacido en la época de Velasco que comenzó a Ujú. instalar palabras como coyuntura, ¿no? Y acá ahora se ha empezado a explorar la idea del bien común. Esta palabra ya está en las discusiones de la Primera República, ¿no? Entonces, yo Wow. creo que ahí viene esta tensión que la muestra, por ejemplo, Javier Luna Pizarro, que dice, ¿qué cosa es lo que atenta contra la República? El interés personal sobreponiéndose al bien común. Y estamos ahí. O sea, lo que es la política peruana es una confederación de intereses personales, ¿no? Pero nadie se sienta, como digo en la tercera parte de mi análisis, y dice, bueno, olvidémonos de nuestras discrepancias, ¿qué le conviene al Perú? Ujú. Y comenzamos por ahí, la conversación. Nunca la conversación empieza de esa manera. Y esto también de alguna manera está relacionado a que, no sé, la política que nos ha tocado ver, al menos a muchos de mi generación, ya es una política ausente básicamente de partidos per se, sino más bien comandada por líderes carismáticos, por políticos que más bien toman el partido como una suerte de excusa, pero parecen emprendimientos individuales, ¿no? Y no hay proyecto nacional, ¿no? Por eso que la segunda y la tercera, digamos, idea que has mencionado es el desprecio por el otro, Ujú. ¿no? Y como lo desprecias, no te sientas a conversar con él. Entonces no tiendes puentes para acercarte y un poco ver y encontrar que pueden haber puntos de encuentro, ¿no? Y que tienes que escucharlo, ¿no? Porque acá el tema, digamos, que las redes han potencializado es Total. el otro enemigo, ¿no? Y ahora está terrible, ¿no? Porque es un poco aniquilarlo, ¿no? Salen estos comandos para aniquilar al enemigo de una o de otra y no se dan cuenta que estamos todos viviendo bajo el mismo techo y vamos a tener que ponernos de acuerdo para vencer al enemigo verdadero que es el COVID.
Me has dado en el clavo. Yo también siento que las redes han potenciado esta suerte de pensamiento binario, ¿no? Y además ese pensamiento binario es, ya ni siquiera doy oportunidad, y lo veo ahora en las elecciones también, es como tenemos una segunda vuelta evidente en la cual ya no se admite de alguna manera el razonamiento, si tomas partido por uno, ya es una cosa que parece absoluta, ¿no? Donde todo el resto, lo otro te parece ajeno, te parece negativo, y Todo. la idea de tender puentes parece cada vez más lejana, ¿no? Exacto, porque el otro lo animalizas, lo Correcto. caricaturizas, lo arrastras por las redes, le pones una hoguera, tiras a la bruja, la quemas. Entonces ya si has hecho todo ese ejercicio destructivo, ¿cómo regresas a las cenizas de la bruja y le dices, oye, vamos a ver si conversamos algo, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un proceso ¿te acuerdas de demolición? Es una demolición lo que se da. Me estaba justamente contando un colega que hizo un comentario un poco de cuestionamiento del candidato Castillo y le dijeron fujimorista. Sí, O que sea, ahora parece totalmente natural eso, ¿no? no puede decir, oye, debería explicar mejor qué cosa piensa. No, vinieron, digamos, las hordas, como yo llamo las hordas tuiteras, y lo demolieron, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tú dices, ¿no? El pensamiento binario es un pensamiento Seguro muy que sí. primitivo, que probablemente está en las cuevas del Paleolítico, ¿no? Hombre malo, hombre bueno, ¿no? Y mientras tanto con Morán, que es este gran filósofo de la complejidad, lo que te muestra pues es que hay una gama de grises, entre el blanco y el negro hay una gama de grises donde tú puedes encontrar ciertos de tu propia humanidad. O sea, porque al final te comunicas de humano a humano, ¿no? Pero no nos los permitimos por una cultura de la guerra, como digo yo. Y se ha extendido, además, Carmen, una idea, o sea, en esos grises, yo creo que si bien encuentras mucha riqueza, muchos puntos en común incluso, ahora la persona que va a los grises se le denomina de manera crítica ser tibio, Mm. ¿no? Y ahora es como, si tú realmente quieres tratar de analizar algo, le empiezas a dar vueltas a algo, no, eres tibio, no has tomado, no has tomado un partido, eres tibio, y eso es muy claro, ¿no? No, es como forzar a las personas a que decidan entre A o B. Y si no quieres Seguro. decidir, y si estás buscando Z en el camino y no encuentras y no te, ¿me entiendes? O sea, hay toda una dicotomía, ¿no? Yo creo que ahí está nuestra tragedia, y es una tragedia que viene, digamos, desde la fundación de la República con los caudillos que instalan, digamos, el mundo de la guerra. Pues sí, cuando tú estás en el mundo de la guerra, tú tienes enemigos, tú no tienes contrincantes, no tienes ni siquiera adversarios, sino tienes enemigos que tienes que deportar o tienes que fusilar, pero no puedes conversar con ellos. Entonces, ¿cómo desmantelar eso de nuestro cerebro, de nuestro imaginario? Yo creo que es una tarea urgente, ¿no? Pero ahora lo estás viendo, pero en En su su máxima mayor, expresión. en su mayor esplendor, entre comillas, ¿no? Sí, comentas en el libro además un pasaje que, o sea, a mí la formación que yo puedo haber tenido en historia, me queda claro que ha sido precaria, pero comentas un momento donde, incluso en 1821, en esta expedición libertaria de don José de San Martín, ya había una suerte de plaga. De hecho, él estuvo enfermo, Sí. y hay una parte que a mí me gusta mucho el detalle para contar, en la que mencionas. Él estaba tan enfermo, tantos días en cama, que ya quería aventurarse a la guerra, a ver si, bueno, de repente ahí pues fallecía y ya con eso acababa el flagelo de la enfermedad, ¿no? Es como que nuestra república se forma en una suerte de delirio, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, Wow. la peste crea un delirio, ¿no? Crea un delirio en San Martín, crea un delirio en los soldados, ¿no? Como yo digo, es la política del casino, ¿no? Todo o nada. Entonces, justamente porque los españoles se van a la sierra, también están en su delirio que quieren ganar, que no van a dejar que este imperio tan poderoso caiga en manos de los patriotas, ¿no? Entonces, ahí se ha creado un abismo, ¿no? No hay la posibilidad de una negociación porque eso pasaba por aceptar la independencia. Entonces, yo creo que esa primera peste te muestra un mundo de independencia, pero con unas personalidades que están en convalecencia. Y las personas cuando están en convalecencia pues están frágiles, no piensan bien, les viene la fiebre, ¿no? Y después viene el delirio de Bolívar,
que es otro delirante, ¿no? Que ha tenido tuberculosis, que se para de la hamaca en Pativilca y le dicen qué cosa quieres hacer, triunfar, vencer, ¿no? Entonces, todos estos personajes, ¿no? Y tú piensas en la independencia de los Estados Unidos, que con todo su bagaje racista y todo lo que quieras, tienes pues a los Washington, tienes a los abogados, tienes a los que se sientan en la convención y dicen, bueno, vamos a votar todos en unanimidad, vamos a hacer el segundo paso, que es este, ¿me entiendes? O sea, hay otro modo de Seguro que sí. enfrentar una ruptura que te va a determinar la falta de una legitimidad que tienes que volver a reconstruir. Era inevitable pensar ahora que mencionabas ese delirio, la enfermedad, que no piensas bien, que de repente es todo o nada, política de casino, como llamabas tú. Me recuerda tal cual el escenario de hoy día, de repente, ¿no? Si algo ha Totalmente. marcado las últimas elecciones ha sido la muerte de los partidos de centro o de cualquier idea que sea buscar puntos medios. Nos hemos ido a los dos extremos, literalmente, y buscando ahí cuál podría ser una salida, ¿no? Y siempre, pues, el que trata de encontrar el punto intermedio, quiere llevar a las partes a conversar, ¿qué cosa le dicen? Le dicen traidor, le dicen pequeño burgués, le dicen moderado, ¿no? Entonces, el que trata que las partes lleguen a acuerdos mínimos, porque acá nadie está diciendo que vamos a ponernos de acuerdo en todo, pero ¿cómo vamos a vacunar? Yo creo que ahí no hay ideología que pueda sobreponerse. O sea, ¿qué cosa compramos? ¿Compramos Johnson Johnson o compramos Pfizer? Ahí no tiene que tener, digamos, una tendencia política, ¿no? El Claro. tema de la reactivación pasa por qué. Bueno, ¿cómo vamos a...? Entonces, pequeños, lo que yo llamo el benchmarking, ¿no? Que me gusta mucho de los sajones. Ellos van avanzando y van marcando etapas, ¿no? Pero nosotros no queremos eso, queremos una nueva constitución en medio de la peste, ¿no? Entonces, esa necesidad de moderarse, que no significa, yo creo que es más revolucionario moderarse que ser un Mm. revolucionario, porque al final los moderados terminan haciendo los pactos políticos que permiten que la sociedad siga avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falsa percepción de lo que es un moderado. Algo que me hace pensar justamente sobre estos candidatos y aprovecho las investigaciones que tú puedes tener al respecto, pero sobre los dos candidatos, particularmente sobre Castillo, se habla mucho, o sea, socialista, comunista, etcétera, se le ponen digamos, estos letreros encima. eh, Algunos dicen va a ser un gobierno socialista como el de Ollanta, piensan que el de Ollanta es socialista, otros dicen que el primer gobierno de Alan fue socialista, otros dicen que el de Velasco fue socialista. ¿Tenemos un antecedente real, concreto, nosotros, socialista, comunista? Yo creo que el Perú ha tenido una tendencia comunitaria. Ujú. ¿No? Que yo creo que viene incluso desde la Primera República. Muchos de los primeros republicanos eran cristianos católicos formados por Toribio Rodríguez de Mendoza, que era un sacerdote. Entonces hay en la República una tendencia en la comunidad, o sea, Ujú. no querer este individualismo protestante, sajón, ¿no? Que digamos un poco ha marcado las políticas de los Estados Unidos, ¿no? En que el individualismo es lo que prima. Entonces yo creo que siempre ha habido esta tensión entre un pensamiento más comunitario, más de cómo salir como sociedad, frente a los que pueden promover un individualismo. Entonces esa tensión pervive, pero yo no creo que el Perú sea totalmente comunitario ni totalmente individualista, porque justamente los republicanos pensaban que se podían conciliar las dos cosas. O Claro. sea, que tú puedes, como decía Tocqueville, o sea, cuando Tocqueville viene a los Estados Unidos, dice, este país me impresiona, porque son unos grandes individualistas, pero cuando tienen problemas, ellos se unen en asociaciones. Entonces tú regresas a tu individualidad cuando ya has resuelto los problemas como país y sigues haciendo tu vida, sembrando tus árboles, cocinando, trabajando. No vives todo el tiempo en comunidad, ¿no? No vives todo el tiempo en tensión. Pero cuando se les llama para una crisis, para un incendio o para lo que fuera, todos salen a ayudar. ¿No? Entonces, ¿por qué nuevamente volviendo a nuestra discusión, por qué blanco y negro? O sea, Ujú. si el ser humano es un ser que vive en comunidad, pero al mismo tiempo el confinamiento nos ha enseñado a vivir en soledad, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar ambos? Yo creo que ahí está el equilibrio que debemos buscar. Pero, digamos, un régimen comunista, socialista propiamente, un periodo presidente o tal, no hemos tenido, No, para ¿no? nada, para Algunos nada. No, le Velasco fue dicen que un Velasco. reformista.
Velasco fue un reformista, ¿no? Digamos, es un gobierno revolucionario, pero se movió dentro de ciertos parámetros, ¿no? Respetó, bueno, digamos, con un pensamiento autoritario que cerró Ujú. periódicos y todo lo demás, que muchos se olvidan de ese Velasco, ¿no? Del Velasco que no permitió la libertad de prensa. Pero por otro lado, pues no era pues un régimen comunista. Él estaba, ¿te acuerdas?, en el tema de esto de los no alineados, ¿no? Que era Además, la tercera vía. Era y- una tercera vía, digamos, que estaba entrando a ciertos lugares como en Egipto, ¿no? Había como una serie de pensadores que decían ni comunismo ni capitalismo, sino una suerte de tercer camino. Y por ahí trató de transitar el gobierno de Velasco. ahí me llama la atención un planteamiento, porque una de las medidas más recordadas de Velasco fue la famosa reforma agraria. Y en esa famosa reforma agraria, hace poco veía en este documental La Revolución y la Tierra, que me gustó Sí. mucho, Hugo Neira, si no me equivoco, señalaba que si Velasco no hacía la reforma agraria, después iba a haber una eminente victoria, digamos, de Sendero Luminoso. Y de Mm, alguna manera lo que implica es que esta reforma agraria descomprimió de alguna mm. manera ciertas diferencias sociales. ¿Crees que coincides de alguna manera? Yo creo que descomprimió, pero no supo identificar la diversidad de sistemas, digamos, de hacienda, agrarios que existían en el Perú. O sea, yo me he criado con estas naranjas guando. O sea, y siempre Ujú. me recuerdo esa excelencia que hubo en una hacienda costera que producía un tipo muy específico. Entonces, habían ciertas unidades a las cuales probablemente con las cuales se pudo haber negociado, ¿no? Unidades agroexportadoras, que estaban en un estadio de desarrollo que ya estaban llegando con su producto al mundo. Ujú. Entonces, a esas no las podías tratar igual que a las haciendas que estaban pues en la edad de piedra en ciertos lugares de la sierra. Entonces, yo pienso que sí, que se descomprime, pero que al mismo tiempo se destruye todo un avance de tecnología, de encontrar mercados. Eran unas naranjas que estaban marcadas, o sea, eran unas naranjas de altísima calidad, ¿no? Nuevamente la ausencia Entonces, de puntos medios, ¿no? exacto, nuevamente eso, o sea, vamos a hacer reforma agraria, pero como se necesita en la parte propagandística de la política, no te detienes a pensar que lo que tienes que hacer es algo mucho más focalizado, ¿no? Los hacendados de la costa, vamos a sentarnos con ellos y a ver que mejoren las condiciones, como ha ocurrido ahora últimamente con lo que ha ocurrido en Ica, ¿no? Se Ujú. sienta y negocian, se suben los sueldos, se mejora la calidad de vida, el seguro médico, pero no desmontas todo un sistema que ha llegado a un nivel de competencia mundial. Seguro que Entonces yo sí. creo que ahí estuvo el problema, ¿no? De la reforma. Y a los que les dieron la tierra los dejaron a su suerte. No los ayudaron a darle, digamos, una tecnología de punta para que ellos pudieran avanzar, ¿no? Entonces quedó todo como incompleto, que es lo que siempre ocurre en el Perú. O sea, es el gran momento de la reforma, pero a la hora de la hora no hay un seguimiento de todas estas unidades agrícolas que muchas de ellas quedaron a la deriva. A mí me llamó la atención al respecto. Hace poco veía una entrevista, una agencia internacional fue y buscó al padre de Pedro Castillo. Y el padre de Pedro Castillo contó que él había trabajado en una hacienda y que fue Velasco quien le dio una tierra, ¿no? Entonces, claro, con este antecedente uno de alguna manera se pone a pensar en qué personaje, cómo son sus hijos o bajo qué ideas de alguna manera pudieron crecer. Es evidente que ahora nuevamente hay una suerte de descompensación social que Exacto. está clamando un mejor trato, una suerte de igualdad. Parece que de la manera más agresiva. Lo decía Kotler el 2007, hace poco revisaba y Kotler decía esto, ¿no? Decía, los índices económicos todos están en azul. El Perú estamos creciendo increíble, estamos en los rankings económicos como que muy arriba y tal. Sin embargo, hay siempre alguien que quiere tomar un lugar en una provincia, etcétera, porque no está llegando a todos, ¿no? Esa Exacto. redistribución. No, y yo creo que y si te acuerdas de algunos de mis artículos, ¿no? Es, Sí. es el respeto por la naturaleza, ¿no? Es el respeto por el mundo rural, ¿no? Al que siempre se le vio como inferior, ¿no? Entonces no ha habido
este respeto que tenía, por ejemplo, el imperio inca por todo lo que era la tecnología agraria, ¿no? Entonces, en este proceso de degradación de los campesinos, ¿no? Que vivían en una situación de pobreza y de falta de dignidad. Entonces yo creo que la reforma agraria les devuelve esa dignidad, probablemente como al padre del candidato Castillo, ¿no? Que siente que le regresa la tierra, que siente que es tratado como un ciudadano, ¿no? Cosa que nunca, que era digamos, un pongo, era una suerte de siervo de la tierra. Entonces yo pienso que en ese sentido simbólico, la reforma agraria, digamos, ennobleció, ¿no? Levantó al campesinado. Pero ¿de qué te sirven los gestos simbólicos si más adelante los dejas abandonados a su suerte? No los ayudas a que sean un campesinado rico, con bienestar económico, que puedan mandar a sus hijos a la universidad agraria, para que después vuelvan y mejoren más, digamos, la calidad de la cosecha, ¿no? Entonces, lo que se creó al final, pues, fue un empobrecimiento del agro peruano, y ahí tú ves que comenzamos a importar azúcar, que comenzamos a importar arroz, ¿no? Cuando el Perú era exportador, ¿no? Entonces, algo falló en la logística, pienso yo, ¿no? Sí, En la parte más de conocimiento tecnológico de cómo llevarla adelante, y nos quedamos con el discurso, y al final terminamos con estas migraciones del campo a la ciudad, que agudizaron los problemas de la ciudad, cuando lo mejor hubiera sido haber modernizado al agro y haber tenido otro tipo de país que ahora no estaría pasando por la situación, digamos, de polarización en la que nos encontramos. sí, una centralización bárbara también, además que fue configurando, digamos, un nuevo peruano, ¿no? Mucho de eso hay en literatura de Matos Mar, por ejemplo, al respecto sobre estos fenómenos. El Eh, desborde el popular, ¿no? Y desborde la crisis popular. del Estado. Dabas en un tema que me parece fascinante y mencionas que en un momento había me imagino, Perú y encima del Imperio Inca y tal, un respeto por la naturaleza. Y además que nosotros Sí, tenemos una riqueza natural que siempre le hemos aprendido, que ha sido fascinante. ¿En qué sí, momento la perdimos? ¿En qué momento un país como el nuestro desprecia más bien al hombre del campo? exacto. ¿En qué momento la Amazonía se deja en manos de los caucheros? Ujú. ¿No? En qué momento el Estado cede ese territorio extraordinariamente bello, exuberante, lleno de riqueza, los olores me acuerdo cuando una vez navegaba en el río Amazonas, los olores a flores, y se los entregas a estos caucheros que convierten a los pobladores de la selva en sus esclavos? O sea, que prostituyen a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el Estado? Yo creo que acá hay un tema fundamental y al que yo siempre vuelvo, ¿no? Ujú. El Estado peruano. O sea, no existe esta institucionalidad capaz de dar bienestar, ¿no? Entonces, en ciertos momentos cede su poder. Y al ceder su poder se los entrega pues a los gamonales, a los caucheros, a los laneros. Y entonces toda esa explotación después revierte contra el Estado, ¿no? Porque digamos a él se le acusa de haber dejado totalmente, como ahora, ¿no? Totalmente vulnerables a sus poblaciones. O sea, hay personas que están sobreviviendo porque se llevan el oxígeno a su casa, Seguro. porque están armando hospitales en sus casas. O sea, el Estado ya no puede llevar a cabo una curación más, ni siquiera vacunar, ¿no? Entonces, hay un tema profundo que es el Estado. Yo creo que cualquier gobierno que entre y se quede con ese Estado va a fracasar, ¿no? Ese es un poco mi pronóstico, ¿no? Que se necesita una reforma estructural del Estado. Totalmente de acuerdo, pero ahí me gustaría comentar también que hay, no sé, yo reconozco muchas personas, mucha gente, incluso mi generación, que parece que ya ha nacido con un heredado desprecio al Estado o a la incapacidad del Estado, ¿no? Viene desde la época en la que tú mencionabas, pero probablemente la generación mía lo vemos desde la dictadura de Fujimori, donde básicamente todas las empresas estatales o tal fueron puestas a subasta a capitales extranjeros que, bueno, para algunos creen que lo privado funciona siempre mejor. Entonces, vamos a vacunar, la gente quiere acá y empiezan a inventar que vacunen los privados. Entonces, realmente la ineficiencia del Estado, la corrupción del Estado tal, ha generado una Exacto. generación completa que desprecia la institucionalidad del Exacto. Estado.
Yo creo que ahí está la clave, ¿no? De que la gran revolución sería que estas personas jóvenes, con ideales, con energía, entren al Estado. O sea, porque tú con 1 metro cuadrado que el Estado te da, puedes hacer cosas. Es posible hacer cambios. O sea, es posible determinar si se compra A o se compra B. Es posible determinar si las mascarillas vas a pagar el precio correcto o va a venir otro y va a estafarnos, ¿no? Entonces, yo pienso que ese desprecio por el servicio público, ¿no? Yo creo que no solamente es el Estado, sino al servidor público se le ve como parte de una gran corruptela. Y hay muchos servidores públicos que están haciendo su trabajo, pero que necesitan que los acompañemos. Yo he sido servidora pública por 1 año. Yo abrí una embajada para el Estado peruano. Y ahí descubrí, o sea, ahí descubrí cómo tú puedes tomar decisiones que le van a hacer bien al Perú. ¿No? Pero entonces viene pues esta situación de que si tú entras al Estado eres mal visto o que estás sirviendo intereses que no son, digamos, los mejores, la corruptela, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tiene que haber círculos viciosos, círculos virtuosos en el Estado, ¿no? Y yo he visto muchos buenos servidores públicos, pero se necesitan más, ¿no? Y yo creo que ahí se podría realizar la gran transformación, la gran revolución, tomando al Estado peruano para modernizarlo para el beneficio de todos los ciudadanos. ¿Es la historia del Perú cíclica? ¿Es un gran círculo? Ahora que mencionas eso me ponía a pensar los Sí, problemas que nos vienen atravesando décadas y décadas. Parece que nuestra historia fuese un eterno bucle, ¿no? Tú haces una exacto. figura en el libro, a esta película El Día de la Marmota, que me parece extraordinaria figura, ¿no? Parece es eso, ¿no? Todos los días nos despertamos a que nos sucede exactamente lo mismo, ¿no? Exacto, exacto, porque yo creo que primero que nada no nos sentamos todos de diferentes maneras de ver los problemas, de diferentes, viniendo de diferentes experiencias, y nos sentamos y decimos, bueno, ¿por qué no nos planteamos un proyecto nacional? ¿No? ¿Por qué no nos planteamos una gran reforma? ¿Por qué no nos planteamos, digamos, proyectos habitacionales, ¿no? En el hacer, ¿no? Nos quedamos mucho en la discusión teórica, ideológica, que debe ser así allá. Entonces pienso que eso hace que como no resuelves, como el día de la marmota, como no resuelves, todos los días te despiertas para tener que resolver lo que no resolviste, ¿no? Entonces es trágico porque si finalmente dijéramos, vamos a cambiar nuestra historia, ¿no? Vamos a sentarnos como peruanos que somos a tratar de reflexionar y rectificar, probablemente no ocurriría lo que le ocurre pues a Bill Murray todos los días, que al final termina trompeándose con todo el mundo porque Claro. ya comienza a dar cuenta que está metido en una pesadilla, ¿no? Entonces, yo creo que es decisión política, no tenemos liderazgos tampoco, no hay liderazgos, ¿no? Antes había liderazgos, hasta Valentín Paniagua, había liderazgo, sentido de la historia, ahí tengo un ensayo sobre él que se llama El presidente historiador, ¿no? En que él conversa con Manuel Pardo, que es otro Sí. reformador, ¿no? Entonces trata de entenderlo, pero ahora, ¿qué conversación ves entre estos candidatos y nuestra historia, ¿no? El presidente Fujimori, cuando le preguntaban a qué personaje peruano admira, y él contestó a ninguno. Wow. Entonces, no había sentido de que tú eres un eslabón en la cadena, ¿no? Sino que tú eres el gran Mesías que vas a llegar y lo vas a componer todo. Y vuelven a caer en los mismos errores y vuelven a salir siempre mal parados, ¿no? Me lleva una frase que tú también señalas en el libro. Somos un país en guerra permanente consigo mismo. La cárcel de uno es uno, básicamente. ¿La qué? La cárcel de uno es uno. Exacto, exacto. Si tú no sales de esa lucha permanente contigo, con tus demonios, con tus fantasmas, ¿no? Que sí, que pasó esto hace 20, ya pasó, ¿no? Eso tenía de fantástico mi mamá. O sea, mi mamá Ujú. decía, ya pasó, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Claro. Entonces es como que tú tienes la oportunidad de la rectificación, pero si sigues como la mujer de Lot, te conviertes en una estatua de sal y estás paralizado, ¿no? Entonces tenemos que en algún momento, y yo creo que algo también importante que lo he mencionado, que no hemos sabido procesar nuestras guerras.
Entonces, no hemos tenido momentos de posguerra, ¿no? En la que nos hemos sentado todos, porque incluso en la Comisión de la Verdad muchos militares comenzaron a quejarse que ellos no participaron, que ellos no también tenían una voz, ¿me entiendes? O sea que una posguerra, que por ejemplo sería salir de esta peste, es sentarnos todos y decir, bueno, mea culpa, ¿no? Yo voy a rectificar por esto, el otro rectifica, el de la CONFIEP, ¿no? Dice, yo voy a, ¿me entiendes? O sea, todos asumimos Mea culpa. tú sabes que hay una palabra que no se usa mucho en el Perú, Ujú. la responsabilidad. O sea, no existe mucho la palabra responsabilidad personal, Menos ¿no? en O la sea, arena política, ¿no? si tú te pones a pensar, nadie es responsable. Siempre el chofer de taxi lo paran por las multas y se mete debajo del taxi. O sea, no se para y dice, discúlpeme, policía, y nunca más lo... ¿Entiendes? O sea, se esconde, se va corriendo. En la época de todos estos destapes de Lavallato, se huían. Se subían a un avión y se iban, ¿no? Entonces, la responsabilidad personal, pido disculpas y asumo mi responsabilidad, es algo que no es parte de nuestra tradición, digamos, política. Más bien el ejercicio cotidiano es echar culpas, ¿no? Y ahora en pandemia vemos como que nunca es responsabilidad, no sé, del sistema de cómo acomodamos la vacunación, no, sino es más bien la gente que no se cuida, la gente que sale, la gente que no obedece. Siempre es echar la culpa y La en gente que va última a instancia, fiesta, tal cual. la gente que va a fiestas. Y por eso que en una entrevista que me hicieron y me preguntaron, ¿no? ¿Usted quién cree que pueda tender puentes, ¿no? La candidata Fujimori. Y digo, bueno, pero ella estuvo pues poniendo las cargas de dinamita Ujú. también. ¿No? Entonces, si ella tiene ahorita no sé, quiere cambiar su manera de ver las cosas, tiene que explicarnos que se equivocó, como que creo que ha comenzado a hacerlo, ¿no? Porque acá hay muchos responsables de lo que estamos viviendo y yo creo que los primeros son ese grupo de congresistas que hicieron todo lo posible para hacer imposible, valga la redundancia, el gobierno que les había ganado por 40 y tantos mil votos. Nunca se lo perdonaron. Y ahí empezó la guerra, ¿no? Entonces yo creo que acá hay también que asumir responsabilidades de esta catástrofe, ¿no? Que no son solamente problemas de exclusión, sino son problemas de sociabilidad política, de cómo te relacionas políticamente con tu adversario, ¿no? Que no lo vas a destruir porque te destruyes a ti mismo. Hasta Más, ella terminó presa, digamos. O sea seguro. que en una guerra todos pierden al final. Y más allá de quién gane las elecciones, a mí me parecería históricamente un suceso, pues, de todas maneras para hacer para estudio, para tesis en cualquier parte del mundo, un país que en su año, en su bicentenario, imagínense, hace presidenta a la heredera de la última gran dictadura y con la promesa, además, con la promesa latente, fija y repetida de liberar al padre, ¿no? O sea, qué suerte de recompensa, qué anda mal en ese país. Uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué cosa que no curaste? Exacto. Yo creo que acá, más allá de quien gane, yo creo que vamos a tener que embarcarnos en una suerte de gran reflexión nacional, ¿no? Sobre todo a partir de esas heridas abiertas, a partir de esos odios eternos, ¿no? De esos odios que vienen, que son como atávicos, y sentarnos y decir, bueno, si no nos curamos, vamos a ir de tumbo en tumbo, ¿no? Porque ya llegamos a este momento, o sea, esto es como una especie de disparadero, ¿no? De que ya, pues ya, ¿qué más te puede pasar, ¿no? Entonces, más allá de quien salga, ojalá afortunadamente solamente se quede sus 5 años y se vaya, vamos a tener que volver a empezar, ¿no? Un tricentenario, mirándonos de una manera diferente, ¿no? O sea, que este sea como el último capítulo, ¿no? Donde en el último capítulo que todo se derrumba, que todo lo malo tuyo sale, pero lo tenemos que afrontar con valentía, ¿no? Y en una discusión que tiene que ser una reflexión nacional. Hace un tiempo, hace no mucho, César Hildebrand en una columna hacía un símil muy interesante, que es que de repente hace falta eso, ¿no? Escoger simplemente un líder, un presidente que ya lleve toda una gran debacle a una gran caída de todo tipo de esperanza e institución que simplemente no nos deje otra alternativa que reformularnos de cero. Exacto, te tienes que resetear, o sea Ujú, que ya la computadora ya no prende. ujú.
O sea, sus circuitos ya están todos cruzados, entonces vas a tener que resetearla, vas a tener que asumir esos años con mucho dolor, salga quien salga, van a ser años difíciles, porque aparte son años que todavía no hemos curado la pandemia. Seguro. Entonces, esta pandemia que va a tener otras variantes y que por lo menos nos va a acompañar por un par de años, ¿no? Entonces, este dolor de los muertos, estaba justamente viendo esta joven peruana que dice que han muerto 13 familiares y que se queda endeudada con 100.000 soles, a gente que está vendiendo su carro, su casa, que Claro. está viviendo de rifas, o sea, esto lo vamos a tener que conversar. O sea, esto no es algo que tú lo metes debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, hay mucho dolor que tenemos que curar, ¿no? Y salga quien salga, ellos no se van a encargar. O sea, yo creo que la sociedad civil va a tener que salir y va a tener que comenzar a construir plataformas en donde comencemos a conversar sobre nosotros, ¿no? Esas reflexiones, como tú dices, que llegan cuando ya pues en tu cumpleaños te has dado cuenta que tu vida ha sido una catástrofe y bueno, dirás, bueno, para mis próximos 50 años quiero, si vivo, Ujú. quiero tener una mejor vida, ¿no? Yo creo que hacia eso tenemos que enrumbar nuestras conversaciones, después de que se produzcan las elecciones, ¿no? Definitivamente. Una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro, y te lo comentaba hace un momento también, es de repente ese detalle no tan, no, evidentemente no escolarizado, no tan propio de lo que se enseña en colegios o tal, y que de repente personas que optaron por otras carreras ya nunca más revisitaron. Pero hay un detalle muy humano para describir a muchos personajes. La anécdota que te comentaba, que tú recogías, por ejemplo, de San Martín enfermo, me pareció Mm. muy interesante. Me gustaría pedirte que por ahí si puedes compartir alguna con nosotros de algunos personajes, por ejemplo, la de San Martín quedaba claro, pero hay un personaje que tú mencionas y mencionas varias cosas, es Miguel Grau. Mm. Este, en una historia, ¿cómo podría alguien entender qué tipo de persona era Miguel Grau? Bueno, tengo también esta agonía de Mariátegui, ¿no? Ujú. Este recuerdo de que no se quiere morir, ¿no? Entonces, como no hay una, ¿no? Digo, hay digamos, el político que está con él, que me parece que es Eudosio Rabines, que es el Ujú. que cuenta la historia, le pone en la boca las palabras, pues, del gran hombre, ¿no? El partido, que dejó al partido, pero él lo que quería era vivir, ¿no? Entonces yo creo que yendo a Grau, o sea, Grau mantiene viva la dignidad del Perú. O sea, yo creo que Grau es el que le devuelve a la dignidad a esa guerra donde un presidente se va a comprar barcos, cuando llegan los chilenos, Pirola se va a Ayacucho, se va a la sierra, deja el Palacio de Gobierno ahí con las puertas abiertas, mientras que en Grau hay un sentido de responsabilidad. Esa es la palabra. O sea, él Justo se lo que siente mencionábamos. responsable por el Perú. O sea, ese monitor y sus habilidades de marino, porque yo creo que aparte digamos, del heroísmo de Grau, es un gran marino. Es un marino que puede sortear a la escuadra chilena, que corre con el monitor y que le pide al gobierno, por favor, límpienme los fondos del monitor para que haya más. Y no se los limpian. Entonces, digamos, el monitor va ahí como puede, porque es un monitor viejo, pide los benditos cohetes, los Pelitzer, ¿no? Que siempre está pidiéndolos. Entonces, yo creo que en Grau hay primero esa dignidad por su institución, ¿no? Él es Ujú. un marino de la República del Perú. Segundo, es un congresista. O sea, Grau ha sido congresista por Piura, ¿no? Entonces él tiene también esa idea de la representación, que es lo que se ha ido degradando en el Perú, ¿no? Con estos congresistas, la Come Pollo, Come Cable, pues no sé, o sea, todos estos personajes Ujú. que llegan para lucrar, ¿no? Mientras que Grau viene a entregar la vida. O sea, como Bolognesi, que Wow. es un hombre mayor y que también se permite ese gesto, podemos estar de acuerdo o no, pero dice, yo no me rindo. O sea, el Perú no se rinde y nos deja esa lección, o Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, existen paradigmas, pienso yo, de dignidad, de respeto, de amor por el Perú. Yo creo que hay que volver a esos paradigmas en este proceso de reconstrucción del que estamos hablando.
Otro personaje que a mí siempre me pareció fascinante, probablemente para mí mi favorito en el momento de repasar historia peruana, es Andrés Avelino Cáceres. Mm, Las hazañas de guerra que se podía leer sobre Andrés Avelino Cáceres eran alucinantes. Hablaban de pues, un tipo, un militar creativo, inteligente, de acción, de ujú. un gran poder de convencimiento y probablemente uno de los más involucrados con toda nuestra región andina. Exacto. Aparte que como buen, digamos, hombre de la sierra, él era un quechua hablante. Ujú, ¿No? Entonces entendió perfectamente que la geografía de la sierra le permitía hacer esa guerra de guerrillas, que era una guerra de guerrillas que se había peleado desde la época de la independencia y antes, ¿no? ujú. Entonces él dice, la guerra no está perdida, o sea, la guerra está perdida en la costa, pero la podemos pelear, así como la pelearon los españoles cuando se van a la sierra. Y la tragedia de nuestra historia es que este gran héroe de la resistencia termina siendo derrotado por Piérola. Sí. O sea, por Piérola que nos deja, por Piérola que se vaya a Cucho, por Piérola que se le acusa de negociados en el contrato Dreyfus. Entonces, esta historia que siempre tiene estos twists, ¿no? Estas Claro. vueltas de tuerca, ¿no? Donde los buenos terminan siendo como el caso de Manuel Pardo, o sea, un balazo por la espalda de su guardia, la guardia del Senado. Uno de los soldados lo mata por la espalda. ¿Y qué cosa? ¿Y por qué lo mata? Porque quería hacer una reforma militar porque el Perú no daba para más, con tanto militar que se había ido, digamos, sumando Ujú. a estos ejércitos revolucionarios, ¿no? Entonces, tú dices, hay como un sino, ¿no? Una suerte de sino, ¿no? Eduardo Darllán me acuerdo que en la presentación de un libro dice, estos personajes de Carmen McEvoy siempre terminan mal. Terminan asesinados como Juan Bustamante, ¿no? Que busca la representación de las comunidades, que se les dé una vida digna. Manuel Pardo termina asesinado, José Arnaldo Márquez termina loco, tratando de poner en marcha su imprenta, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me gusta es recoger esas iniciativas, ¿no? Porque son personajes que dan la pelea a pesar de que todo esté en contra, como es el caso de Grau. Que O sea, muestran, Grau sabe sí, que se le va a enfrentar una escuadra, pero él sigue dando la pelea hasta que se muere, ¿no? esta rebeldía ante la adversidad, ¿no? Que es básicamente algo que a Exacto. veces no deberíamos perder. Es básicamente parte del ADN de estos personajes y otros muchos que también están en nuestra historia, que muchos de ellos también los podemos revisar en este libro. Y en este libro también hay personajes de repente un poco más anónimos o cuya existencia o Ujú. aporte pasaron Sí. desprevenidos por nosotros. Uno que mencionas hasta en dos o tres momentos, estaba buscando la cita, pero creo que se me ha traspapelado, es sobre un médico afroperuano. Mm. Entonces Claro. imagínate, El mulato Valdés. en esas épocas, ¿no? De repente Sí. nosotros ignorábamos que no solamente había un médico además afroperuano, con lo que significaría ser afroperuano en ese momento, ¿no? Exacto, y aparte genial, o sea, probablemente con mayor habilidad como médico que Hipólito Unanue, que había sido su maestro. Nosotros tenemos a Hipólito Unanue, si tú ves cuando los ministros de salud están dando sus charlas, tienen atrás la figura de Hipólito Unanue, que es como el padre de la medicina, de la ciencia, ¿no? Pero probablemente si se pusiera Valdés, haríamos como una statement, Ujú. ¿no? O sea, tuvimos un ilustrado mulato que su excelencia, su inteligencia lo puso en un lugar que en ese momento no le correspondía como mulato, porque no podía ser médico. O Claro. sea, podía ser un enfermero, un segundón. Los médicos peruanos le piden al rey que Valdés tenga el título del protomedicato, que es algo que no se lograba. Y entonces él escribe una serie de tratados sobre el cáncer, tratados sobre las enfermedades, tiene un tratado precioso sobre la peste, ¿no? Y algo que es bien importante, ¿no? Acá tenemos al doctor Fauci, Sí. que es, digamos, el General Surgeon, que se llama. Bueno, Valdés fue el primer General Surgeon del Perú, era el médico del Estado peruano, ¿no? Entonces, esas pequeñas historias que tú dices que no debemos olvidar, iba a tener su moneda bicentenaria, pero no tenemos, digamos, su cara, no está con su sombrerón, tiene, digamos, hay una imagen que hace Pancho Fierro de él, Ujú. pero para que te des cuenta cómo hay una serie de personajes que hicieron historia,
y con esta suerte de vorágine permanente en la que vivimos, quedan como desaparecen. O sea, es como que si no hubieran existido nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocerles también su mérito y el esfuerzo que hicieron en bien del Perú. Seguro que sí, sí. Wow, lo que acabas de mencionar al detalle, creo que sería fascinante para cualquier persona. Y a veces la enseñanza de historia es un poco complicada y cada vez que se habla políticamente, además de reformular un poco las currículas y tal, un poco en los colegios, siempre dan el grito al cielo, ¿no? ¿Cuán importante es nuestra historia en ese sentido, en el sentido de inculcar la misma, de aprender nuestra historia, tantas cosas que de repente nosotros ignoramos, sabiendo que la historia, como mencionamos en un momento, es cíclica y que a veces no sé si la historia tiene la receta. Lo que sí me queda claro es que tiene el diagnóstico. No, y tiene personajes como Sísifo. Ujú. O sea que son sísifos, ellos están empujando la piedra sabiendo que se vuelve a caer y lo saben y lo hacen y lo repiten y lo vuelven a hacer. Entonces yo creo que son esfuerzos loables, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado en digamos, en historia como parte de la currícula es que ha terminado siendo subsumida digamos, ha sido incorporada a las ciencias sociales, a Así es. otra currícula más amplia, en lugar de dejar a la historia del Perú ella sola. ¿No? Porque yo recuerdo cuando yo iba, yo tuve una gran profesora de historia, siempre la menciono, Teresa León de Gago, que nos llevaba a las fuentes primarias. Entonces nosotros aprendíamos los discursos de Tupac Amaru, de todos estos personajes, y ella nos hacía vivir la historia. Y yo creo que ahora, y justamente creo que un artículo que no sé si lo he publicado en esta serie, cuando les preguntas a los estudiantes en qué año fue la independencia, te dicen 1865. Otros te dicen 1900 algo, otros te dicen no me acuerdo, ¿no? Entonces se ha perdido la narrativa. Ujú. Se ha perdido la narrativa. Tú puedes estar en acuerdo o desacuerdo, pero hay una narrativa que yo creo que hay que recuperar a través de estos personajes, porque los niños aprenden mucho cuando tú les cuentas del mulato Valdés, de la Seguro. excelencia que tuvo, de su inteligencia, cómo brilló. Entonces te levanta, digamos, te realza la figura del afrodescendiente, ¿no? Entonces, y así va Juan Bustamante, un hombre de Puno, que viaja por todo el mundo. Entonces, no se ha logrado construir un relato que atraiga y que nos haga sentir orgullosos. Yo creo que acá el tema del orgullo y Ujú. del amor por el Perú es algo que no se ha trabajado suficientemente en los currículos del Ministerio de Educación, es lo que a mí me parece. Varios hablarían incluso el amor por el Perú, pero ¿qué Perú? Porque parece haber varios Perús, ¿no? Y hablábamos hace un momento, por ejemplo, de esa suerte de desprecio que hay hacia nuestras cosas naturales, hasta las cosas que fue en un momento herencia nuestra, hacia el hombre del Ande. Ahora yo lo veía mucho en el terreno político, ¿no? Y críticas como Castillo no sabe hablar, no sabe qué es un monopolio, ¿no? Y a veces, hablando un poco lo de Matos Mar hace un momento y tal, como que a esa persona que no está occidentalizada, esa persona que sale a un meeting en un, qué sé yo, en un sombrero, ya es como lo vemos con una sospecha, como que tiene menos conocimiento. ¿A quién valoramos? ¿A quién? De repente alguien como Toledo que estudió en Harvard, ¿no? Y es como, ya, a él lo ha Claro. validado el mundo blanco, lo ha validado, ¿no? Pero al otro no. Entonces generamos ahí una disonancia. Yo creo a lo que deberíamos ir es a crear una historia con múltiples relatos, Ujú. ¿no? Que son relatos simultáneos y que se van Claro. encontrando, ¿no? Por ejemplo, tú piensas en Toribio Rodríguez de Mendoza, un hombre de chachapoyas, ¿no? Un chachapoyano, ¿no? Un chachapoyano que termina siendo el maestro de toda la primera generación de republicanos en San Carlos, ¿no? Entonces, pero ¿quién está en San Carlos? Está un hombre de Huamachuco, como Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, digamos, en el relato tú vas viendo que el Perú se va encontrando, ¿no? Y que así como existen pues los déspotas, los aristócratas, también existen estos sectores que defienden a las provincias, que quieren que la provincia tenga un lugar y un sitial, ¿no? Entonces, yo creo que este desprecio que se da viene justamente por la currícula en sí,
porque el niño peruano tiene que aprender de que el Perú es grandísimo y que hay relatos de, por ejemplo, cuando quieres que aprendan los temas de la naturaleza. ¿Qué cosa más linda que los relatos de la selva, de la Amazonía? ¿No? Todas estas ideas de los animales que hablan, ¿no? Todo este animismo que se da en la selva. Entonces, eso también debería ser parte de la currícula. Entonces, el niño va aprendiendo que existe un guamachuquino que dio la libertad, pero que tienes a un chachapoyano. ¿Y qué cosa es chachapoyas? Es un lugar cercano a la selva. Entonces, va entendiendo la complejidad del Perú, la diversidad. Y amas eso. O sea, amas a la costa, pero también a la sierra, a la selva, porque a mí lo que me molesta, pues, este antagonismo costa-sierra, ¿no? Claro. Que viene la provincia y que Lima, pero Lima es provinciana. O sea, Lima ya desde hace cuánto tiempo ha dejado de ser una ciudad, digamos, limeña, es de provincia, está formada de provincia. Entonces, entramos al estereotipo. ¿No? Y el estereotipo lo que te hace es confundirte y no permitirte entender, ¿no? Entonces, yo creo que acá urge, no una narrativa oficial, pero un maestro que sepa enseñarle al niño que la diversidad es lo que nos hace grandes y que Así esa es. diversidad no la debemos dejar de lado porque ahí está nuestra fuerza para poder enfrentar justamente momentos como el que estamos viviendo ahora. Lo mencionabas creo que de manera muy clara, múltiples relatos simultáneos que ayuden a construir lo que es básicamente el Perú. Carmen, ha sido muy amable. Este es el libro de Carmen, lo estoy mostrando aquí en pantallas, La República Agrietada. Carmen, de nuevo ha sido muy amable. Yo te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo, la molestia de atender y de conversar sobre estos temas que a mí me han hecho muy, muy feliz, muy contento de poder haberlos debatido contigo. Sí, a mí realmente me ha parecido una conversación estupenda, ¿no? Porque de una historiadora que quiere al Perú, pero que al mismo tiempo estudió educación, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que el tema acá está en la educación. O sea, yo creo que la base constitutiva de este nuevo Perú que queremos va a venir de los maestros, pero de maestros comprometidos y amantes del Perú en su totalidad, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la clave del reencuentro entre todos los peruanos. Así que un gustazo para mí también y espero pues tener noticias del video cuando lo publiques. Seguro que sí, ha sido muy amable, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes y felicitaciones por tu programa.